Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, que tenemos la dicha una vez más de abrir los ojos a este nuevo amanecer, de contemplar el amor de Dios reflejado en tantas bendiciones, en tantos pequeños milagros, pequeños grandes milagros de cada día que nos ofrece el Señor. Y con la alegría inmensa también de que estamos de cumpleaños. Nuestra Santa Iglesia Católica está cumpliendo un año más. Llevamos 2020 años en la historia, presentes como el cuerpo de Cristo, unidos a Cristo, nuestra cabeza, que desde hace 2020 años justamente se encarnó y al encarnarse asumió nuestra humanidad, se hizo uno como nosotros y planificó esa unión al fundar su iglesia para que tú y yo, como cuerpo suyo, sigamos siendo su presencia en el mundo todos los días hasta el final de los tiempos. La promesa de Cristo de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, y la promesa que le hace a Pedro, al que escogió como piedra sobre la cual iba a fundar su iglesia, prometiéndole que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, Mateo 16:18. Son dos grandes promesas que nos llenan de esperanza y que las hemos visto cumplidas en 2020 años de existencia. Muchas personas, muchos imperios, muchos gobiernos, muchas filosofías, muchos enemigos de la iglesia, muchas ideologías. En estos últimos tiempos, muchas sectas, así como en los primeros tiempos de la iglesia, muchas herejías, así también en estos tiempos, muchas sectas, muchas nuevas herejías, muchos grupos, muchos pastores protestantes han deseado, han orado, han querido en sus propios corazones destruir esta iglesia del Señor, pero no se va a destruir porque es una con Cristo y atacarla es atacar a Cristo, aceptarla es aceptar a Cristo. Yo quiero en esta gran celebración de Pentecostés, del envío del Espíritu Santo a la Santa Iglesia Católica y en el cumpleaños de nuestra Santa Iglesia, quiero hacer la oración de entrada tomando la secuencia, que es un himno bellísimo al Espíritu Santo, que en esta gran solemnidad de Pentecostés, la liturgia de nuestra Iglesia Católica ha compuesto desde hace muchos siglos para el Espíritu Santo, para incluir este himno precioso en la celebración de Pentecostés. Y dice así: bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 11, aparece el relato de la llegada del Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a sus apóstoles de que les iba a enviar ese Espíritu, que es el Espíritu de la verdad plena. Así lo encontramos en Juan 16:13. Jesús había prometido el Espíritu de la verdad plena a los apóstoles, a la primitiva comunidad cristiana, a esa iglesia naciente, que no es cualquier iglesia, no es cualquiera de las que en este tiempo se están llamando iglesia pentecostal, o iglesia evangélica, o iglesia adventista, o iglesia mormona, o de los testigos de Jehová, o etcétera, etcétera. No, es una iglesia con unas características especiales. ¿Cómo sabemos de entrada cuál es esa iglesia sobre la cual descendió el Espíritu Santo? En medio de tantas que se autoproclaman iglesias de Cristo, inclusive iglesias pentecostales, y que se llaman de esa manera porque encontraron la palabra pentecostal en la Biblia, la palabra pentecostés mejor en la Biblia, y de ahí acuñaron su nombre como iglesia pentecostal. ¿Cómo saber nosotros cuál es la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo se derramó? Para poder saber cuál es la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo se derramó, necesitamos nosotros ir antes de el pasaje de Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 11, donde se narra la llegada del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que estaban en ese tiempo aguardando la llegada del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que habían recibido la promesa de Cristo de enviarles el Espíritu Santo para que permanecieran entonces ellos todos unidos en una sola fe? Y para poder entonces entender lo que nos dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11, necesitamos irnos un capítulo atrás, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para entender entonces quién era esa iglesia que estaba a la espera del cumplimiento de las promesas de Cristo, de recibir el Espíritu Santo, para que fuera entonces su fuerza en medio de las dificultades del mundo y para que permaneciera en el mundo a pesar de todas las persecuciones, ataques, calumnias, difamaciones, del deseo de destruirla que tienen todos los enemigos de Dios, que en últimas es el demonio manifestado en todas estas formas de mal en contra de la iglesia. ¿Cuál era esa iglesia de Jesús entonces? Y entonces nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 lo siguiente. En mi primer libro, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Aquí ya hay una clave muy importante que nos permite identificar cuál es la iglesia de Jesús, la iglesia que recibió de verdad el Espíritu Santo. San Lucas, que es el autor del evangelio que lleva su nombre, del evangelio de San Lucas, está hablando de ese evangelio como el primer libro que escribió y lo dedicó a todas aquellas cosas que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto, ¿sí? Ese mismo autor del libro de los Hechos, ese mismo autor del Evangelio de San Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos empezando a leer en este momento para saber cuál es la iglesia verdadera de Jesús, cuál es la iglesia que recibió el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la clave que nos está dando de entrada aquí San Lucas? Aquella en la que él mismo está diciendo que Cristo había elegido él mismo a sus propios apóstoles. En las iglesitas que empezaron a surgir desde el año 1520 en adelante, cuando Martín Lutero se alejó de la iglesia católica, apostató de la fe cristiana verdadera, se rebeló, protestó, inició el movimiento protestante o la reforma protestante. A partir de allí, los, entre comillas, pastores de todas estas pequeñas iglesitas, grupitos, secticas,
changarritos no son elegidos por Dios, son elegidos por ellos mismos. Se autoproclaman pastores, evangelistas, apóstoles, superintendentes, profetas, etc. Pero la clave de entrada que nos da San Lucas hoy, cuando miramos antes de Hechos 2, 1, 11, que se la saben de memoria los protestantes, sobre todo los pentecostales, que afirman que desde allí viene su iglesia, porque es en Pentecostés donde recibieron el Espíritu Santo, y por tanto entonces ellos son la iglesia pentecostal. Antes de ese pasaje, estamos mirando desde el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, para mirar cuál era esa iglesia verdadera que estaba ya a la espera de recibir el Espíritu Santo. Y allí entonces es donde nos dice San Lucas que a los apóstoles, a los que Cristo, por medio del Espíritu Santo, les dio instrucciones, son los apóstoles que él mismo había elegido, ¿sí? A estos mismos apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Los únicos apóstoles que existían en esos tiempos, a los únicos apóstoles a los que se les presentó Jesús vivo y resucitado, después de haber muerto en la cruz y después de haber sido vencedor en el sepulcro, es a los apóstoles que él mismo había elegido, no a los que se autoproclamaron como tal y se dieron ellos mismos el título, el nombre, el rol de apóstoles. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre, que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Otra clave fundamental de cuál es la verdadera iglesia de Jesús es aquella que está referida en esta afirmación que el mismo Jesús está diciéndole a los apóstoles. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Las sectas protestantes siguen sumergiendo, es decir, bautizando, porque en griego bautizar significa sumergir. Siguen bautizando, siguen sumergiendo a los bautizados de sus changarritos en agua. Ese es el bautismo de Juan, pero ese bautismo no comunica el Espíritu Santo. Por eso en las sectas protestantes, en los changarritos, así se llama en iglesia pentecostal, porque atribuyen su nombre a la gran celebración de Pentecostés. Allí no está el Espíritu Santo, porque el bautismo que ellos reciben, como claramente lo está diciendo Jesús aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, es que hay dos bautismos. Los protestantes siguen bautizando con el bautismo de Juan, sumergen a la persona en agua, pero Jesús le está diciendo a sus apóstoles, a los verdaderos, a los de verdad, a los de veras, a los que él había escogido, que él los iba a bautizar, es decir, a sumergir en el Espíritu Santo. Y luego el pasaje que estamos leyendo nos habla de la ascensión. Y miren qué cosa tan interesante para descubrir otros rasgos acerca de cuál es la iglesia verdadera. La iglesia que recibió de verdad el Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán una fuerza que les hará ser mis discípulos y mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa iglesia verdadera de Cristo que recibió el Espíritu Santo es una iglesia que está presente en toda la tierra, es una iglesia católica, es una iglesia universal. Preguntan los hermanitos protestantes, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra católica? Para saber que la iglesia de Jesús es la iglesia católica. Ahí está. Está descrita como lo que Jesús mismo está diciéndole a sus apóstoles. Es una iglesia universal. Es una iglesia que va a estar en todos los países. Una iglesia que va a estar en todo el mundo. Una iglesia que va a hacer presencia en el mundo.
no nos llamamos Iglesia Católica, somos Iglesia Católica, es decir, somos Iglesia Universal, porque así la describió Cristo mismo. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecen allí mirando al cielo? Este Jesús que de ustedes ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo han visto marcharse. ¿Sí? Es cuando Jesús entonces es elevado al cielo. Y luego, en ese mismo capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya de los versículos 12 en adelante, vamos a mirar las últimas características de esa iglesia verdadera, iglesia que estaba formada por Cristo mismo desde el inicio del cristianismo, que recibió el Espíritu Santo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Y aquí vienen entonces las últimas claves fundamentales. Claves estas que se cumplen única y exclusivamente en la única y verdadera iglesia de Cristo, en la Santa Iglesia Católica. ¿Quiénes llegaron a la estancia superior y quiénes vivían allí? Miren pues, eran Pedro y Juan. Siempre Pedro va adelante, es decir, la primacía, el rol de líder, de guía de esa iglesia recae sobre Pedro. Y eso lo entendieron también los apóstoles y los evangelistas, que donde tienen que nombrar a los apóstoles, siempre ponen de primero a Pedro. ¿Sí? Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Entonces, claves para comprender cuál es la iglesia verdadera de Cristo sobre la que descendió el Espíritu Santo, que es la iglesia que así como en el inicio, así también durante toda la historia, así también en nuestros tiempos y hasta el final de los tiempos, está dirigida por Pedro. Pedro tiene la primacía, Pedro tiene la autoridad, los otros apóstoles también, porque Efesios 2:20 habla de los apóstoles también como columnas de la iglesia, como fundamento de la iglesia, y por supuesto que sí, pero Pedro es el jefe, el líder, la cabeza, porque Cristo así lo estableció. Mateo 16, del 16 al 19. Pedro es la cabeza. Otra clave fundamental, la unidad. Miren cómo todos ellos estaban viviendo juntos. No se fue cada uno a fundar sus propios changarritos. Estaban juntos en la unidad, vivían en la unidad. ¿Cuál unidad? Aquí nos lo va a decir. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu. De allí les viene la unidad. Tienen todos un mismo espíritu. En compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. En la única y verdadera iglesia que recibió el Espíritu Santo, porque es la única y verdadera iglesia de Cristo, están presentes Pedro dirigiendo la iglesia y la Virgen María. Una iglesia que se autoproclama iglesia de Cristo y que no tiene a Pedro y menos tiene a la Virgen María, es más falsa que un billete de $3. No existe una iglesia de Cristo, no existe una iglesia cristiana a la que le falten Pedro y la Virgen María. Por eso desde hace más de 2000 años y hasta el final de los tiempos, nuestra iglesia católica, que es la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, siempre va a estar dirigida por Pedro, por sus sucesores, que son los papas, y van a tener siempre las comunidades que pertenecen a esta iglesia de Jesús, la presencia especial de la Santísima Virgen María, porque así fue al principio, así nos lo cuenta San Lucas. Lucas 1:14. Así ha sido durante toda la historia, así es hoy
y así será hasta el final de los tiempos, porque esa iglesia de Cristo es una sola. Sobre esa iglesia es sobre la que se derramó entonces el don del Espíritu Santo. Ahora sí, como nos lo cuenta Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Acuérdense que vivían en la unidad, ¿no? De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Acuérdense que la promesa de Cristo iba a ser que iban a recibir el don del Espíritu Santo, que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, que iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Allí se produce entonces el cumplimiento de esa promesa cuando los apóstoles, la Virgen María, todos estos miembros de esa iglesia primitiva, de esa iglesia naciente, fueron bañados, sumergidos con el Espíritu Santo. No necesitaron ser sumergidos en el agua, porque estaban en el recinto superior de ese cenáculo que era donde ellos vivían. Estaban en el cenáculo, ahí encerraditos donde estaban, no estaban al lado de un río, ni tenían una tina, una alberca, ni un tonel como en el que se escondía el Chavo del Ocho, para que ahí se fueran sumergiendo todos los apóstoles. No, fueron sumergidos, no en el agua, en el Espíritu Santo, porque el bautismo de Cristo, el bautismo sacramental, es el bautismo que sumerge a la persona, no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y esa es la gran celebración que nosotros estamos contentos de conmemorar una vez más hoy. Y con la alegría doble, porque después de más de 2 meses de haber tenido nuestros templos cerrados por razón de las medidas de prevención que el gobierno nos ha mandado tener para evitar la expansión del coronavirus, hoy tenemos la posibilidad de abrir nuestros templos y de empezar una vez más la celebración comunitaria de nuestra Santa Misa, que no hemos dejado por un solo día ni por un solo instante de celebrarla. Y testigos de eso son ustedes, que nos han seguido a través de las transmisiones de YouTube y de Facebook. Y en cada parroquia, en cada diócesis, los sacerdotes hemos estado supremamente activos a través de la celebración de los sacramentos, pero de manera especial de la celebración de la Santa Misa, ofreciéndola siempre por todos ustedes, por nuestros feligreses, por el mundo entero, porque somos intercesores en nombre de Cristo en el mundo, por las necesidades del mundo entero y de la misma iglesia en estos tiempos especiales de calamidad y de prueba. No hemos dejado de ofrecer la Santa Misa por ustedes, no hemos dejado de pedir a Dios por ustedes, no hemos dejado de tener en nuestros corazones y en nuestros labios el bienestar y la preocupación, el bienestar y la preocupación por todos ustedes que en medio de todas estas dificultades han estado confinados en su hogar, y han estado muchos de ustedes con temor en sus corazones, y han estado también muchos de ustedes contagiados por este virus. A todos ustedes los hemos tenido siempre en nuestras oraciones y en las intenciones de nuestra Santa Misa, que las celebramos todos los días y las transmitimos por internet. Pero tenemos la dicha inmensa de haber abierto ya entonces nuestros templos desde el día de hoy, más aún desde ayer, que era la víspera del día de hoy. La víspera del domingo siempre es el sábado en la tarde, y ya en las misas de ayer tuvimos la posibilidad de recibir fieles en todos los templos de nuestra diócesis de Knoxville, y también en muchas otras diócesis de Estados Unidos y de otros países se están lentamente también abriendo los templos para acoger de nuevo a las personas, para que juntos, como el pueblo de Dios que son, celebren junto con el sacerdote que representa a Cristo el sacrificio único, santo y verdadero, que es el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, que está unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Así entonces, con ese gozo de saber que somos nosotros la iglesia de Jesús, nos llenamos de mucho júbilo, de mucha alegría, y nos comprometemos a seguir defendiendo nuestra fe, a seguirla amando,
a seguir invocando al Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios para nosotros, para que ya nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, con la fuerza del Santo Espíritu de Dios, podamos luchar contra las tentaciones, vencer las dificultades, seguir perseverantes en los momentos de prueba y caminar como un solo pueblo de Dios que somos hacia la meta que Dios ha establecido para nosotros, que es el cielo, donde con Él, con nuestra Madre, la Virgen Santísima, con todos los que ya hacen parte de la iglesia triunfante, de la iglesia en el cielo, vamos a gozar la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si tú lo abrazas como cruz, te lleva a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Señor Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos pedirte que nos ayudes a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la cruz es el único camino para llegar a tu santa presencia. Que así sea. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Sí, festejando todavía y por toda esta semana, por lo que resta del año, podríamos decir, este cumpleaños de nuestra Iglesia Católica que nació en Pentecostés desde hace más de 20 años y que sigue celebrando la presencia de Cristo en medio de ella y el gozo que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones. La canción nos permitía, en medio de esta celebración, introducir la última parte de esta catequesis que estamos desarrollando acerca del tema de la Santa Cruz y del Santo Crucifijo. Ya después de haber meditado en muchos pasajes bíblicos que nos permiten descubrir cómo ni la cruz ni el crucifijo son malditos, como los hermanitos protestantes suelen decirlo, y cómo los cristianos católicos, los cristianos de verdad, no estamos fallando por tener la cruz y por tener el crucifijo sobre nosotros, en nuestra
en nuestras casas, en los lugares en los que celebramos el culto verdadero, que es el sacramento de la Santa Misa y de los otros sacramentos, como tristemente nos acusan pues los hermanitos protestantes y que se llenan de tanto odio como contra nosotros y como dice la Biblia, viven como enemigos de la cruz. Seguimos entonces avanzando en este tema tan importante. Hay dos, en medio de todas las cosas que los hermanitos protestantes dicen en contra de la cruz y del crucifijo, hay dos ideas centrales que tienen ellos siempre, y es la primera de ellas, justamente lo que dicen cuando afirman, malinterpretando pasajes de las Sagradas Escrituras, que la Biblia maldice la cruz, que la Biblia condena, maldice la cruz, y que por tanto usarla es una abominación contra Dios, porque Dios en su palabra, en la Santa Biblia, ha dejado maldecida la cruz. Vamos a responder a esa objeción, a esa idea, a esa crítica, a esa calumnia, a esa gran mentira del demonio que se vale de los hermanos pastores protestantes para seguir entonces destruyendo la verdadera doctrina de Cristo y desfigurando la fe cristiana verdadera en cada una de esas doctrinas demoníacas que se predican pues en estos changarritos, en los que es el diezmo, los pactos, las alianzas, etcétera, lo que mueve a todos estos, entre comillas, pastores a evangelizar. No lo hacen por vocación, sino que lo hacen es por codicia, por la avaricia del dinero. Y recordando lo que dice primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este mal de convertir la palabra de Dios en un mensaje totalmente cambiado y en esto de desfigurar la doctrina de Cristo, este mal está causado también por la raíz de todos los males, que es el amor que tienen los pastores protestantes por el dinero. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso de la maldición supuestamente de la cruz? Los hermanitos protestantes dicen que la Biblia, así directamente, maldice la cruz. Y para eso citan pasajes como Génesis 40, 19 y Deuteronomio 21, del 22 al 23. Pero como siempre, lo sacan de contexto. Y un texto sin contexto es un pretexto. Recuerden eso. ¿Qué dice Génesis 40, 19? Es cuando está José, el hijo de Jacob, interpretándole los sueños al faraón. Aparece allí, cuando está interpretándole los sueños, a uno de los que trabajan para el faraón, que había sido puesto preso también. Dice allí lo siguiente, el capítulo 40, versículo 19 del libro del Génesis. A vuelta de 3 días, levantará faraón tu cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. Estaba pues ya como mostrándole al servidor del faraón cuál iba a ser su destino por haber faltado pues en algo al faraón, cómo era que iba a terminar pues él siendo ejecutado. Y de manera más clara, Deuteronomio 21, del 22 al 23, que dice, si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te dé en herencia. Miren claramente, hermanos, cómo aquí el pasaje habla es de la maldición que recae sobre aquel que es condenado a muerte, muriendo clavado en un madero, en un tronco de un árbol, ¿cierto? La maldición recae sobre la persona, no recae sobre el madero, sobre el árbol, digámoslo, sobre la cruz. La maldición recae sobre aquel que ha sido ejecutado por haber cometido un pecado, y la ejecución consistía entonces para ellos, en esta clase de circunstancias, en morir clavados en una cruz, en un madero, en un tronco de un árbol. San Pablo nos ayuda a entender cómo es posible eso de que Cristo, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, haya recibido esa maldición de la que hablaban las Sagradas Escrituras
para todos aquellos que eran muertos en un árbol, colgados en un árbol. Y dice entonces Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Y cita pues aquí San Pablo este pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, para hablar acerca de esa maldición que no recae, como decimos, sobre el madero, sino que recae sobre aquel que está muriendo en el madero. Pues Cristo mismo se hizo maldición, causa de maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos liberados de esa maldición. En otras palabras, nosotros estábamos ya malditos. Nosotros por nuestros pecados estábamos ya malditos y Jesús decidió libremente tomar esa maldición de encima de nosotros, esa maldición que pesaba sobre nosotros. Él la tomó sobre sí para que nosotros entonces fuéramos liberados de esa maldición. Pero, ¿fue de verdad maldita la cruz o fue la cruz en realidad el instrumento que mató a Jesús? No, la cruz en realidad, aquello que mató verdaderamente a Cristo, aquello que causó que Cristo diera su vida por nosotros para liberarnos de esa maldición, no fue la cruz. La cruz es apenas el instrumento, podríamos decir. Lo que verdaderamente llevó a Cristo a morir, lo que llevó a Cristo a ser considerado el mismo causa de maldición, lo que llevó a Cristo a dar su vida por nosotros, fueron nuestros pecados. Tus pecados y los míos. Los tuyos como católico, los tuyos como protestante, son los pecados tuyos y míos los que llevaron a Cristo a la cruz. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso no se lo inventa la iglesia. Eso está en la Biblia. Es palabra de Dios. Isaías 53:5. Él, Cristo, ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Son nuestros pecados los que han llevado a Cristo a la cruz. Son nuestros pecados los que han matado a Cristo. Son nuestros pecados lo que ocasionó que Cristo tuviera que dar su vida por nosotros para liberarnos, para salvarnos, para redimirnos. Esto quiere decir que el arma que realmente mató a Cristo fue nuestro pecado y no la cruz. La cruz es apenas el instrumento sobre el cual se efectuó ese sacrificio de Cristo. La cruz viene a ser el altar sobre el cual es sacrificado aquella víctima pura, santa e inmaculada, sin mancilla, que nos ofreció a nosotros la salvación. La cruz es, en el sacrificio de Cristo, lo que en el pueblo de Israel, en el templo de Jerusalén, era el altar para los sacrificios que se le ofrecían a Dios para el perdón de los pecados. Esa cruz se convirtió entonces en el altar en el cual Cristo murió por nuestros pecados, ofreció su vida, Él como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como lo reconoce Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Allí Cristo dio su vida por nosotros y la cruz no es maldita. La cruz es tan bendita como el altar en el que se efectuaban los sacrificios de la antigua alianza. Así es de bendita la cruz y mucho más, infinitamente más, porque lo que sana nuestras almas de nuestros pecados no es la sangre de los animales, sino la sangre de Cristo. Y esa cruz fue bañada con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero sin mancha que borra los pecados del mundo. En los cultos de los pastores protestantes, en sus changarritos, les gusta mucho cantar una canción que dice: la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Pues esa sangre de Cristo se derramó sobre la cruz, bañó la cruz, convirtió entonces la cruz en un objeto santo, en un objeto sagrado, porque era el altar en el que ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue sacrificado. Deberíamos estar orgullosos y no al contrario como se sienten los hermanitos protestantes que se sienten odiosos en contra de la cruz. Deberíamos estar orgullosos y de hecho así nos sentimos los católicos, orgullosos en el buen sentido de la palabra, ¿no?
de que Dios muriera por nosotros, de que Cristo, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, muriera por nosotros para clavar en la cruz nuestros pecados, para derrotar en la cruz al mismo Satanás. Entonces, no es cierto que la cruz sea maldita. La Biblia no dice nada acerca de eso. Al contrario, se refiere a la cruz como instrumento no ya de tortura, de maldad, como se consideraba antes de la muerte de Cristo, sino que con los cristianos y por tanto en la Santa Biblia, la cruz adquirió un nuevo sentido, un nuevo significado. La cruz no es ya signo de muerte, sino de vida, no es signo de maldición, sino de bendición, no es signo de perdición, sino de salvación de todos aquellos que por Cristo, por su muerte en la cruz, hemos sido liberados. Hasta ahí podríamos decir que se responde la primera de las objeciones protestantes, que para nada es bíblica, sino que es antibíblica y es anticristiana, propia de ellos como anticristos que proclaman pues tantas cosas en contra de las Sagradas Escrituras. La segunda objeción es aquella en la que dicen ellos que uno no llevaría en su pecho el arma con la que mataron a un familiar que uno ama muchísimo, ¿cierto? Que uno no cargaría la imagen de un revólver o la imagen de un cuchillo si con alguna de estas dos armas mataron a uno de nuestros seres queridos. Y que por qué los católicos entonces llevamos el arma que mató a Cristo, el arma sobre la cual murió Cristo. Para ellos, como doctrina protestante, doctrina de Satanás, palabra de Satanás, Cristo fue vencido en la cruz. El hecho de que Cristo fuera asesinado en la cruz, que fuera sacrificado en la cruz, es para los protestantes, que no son cristianos para nada, y por tanto no enseñan lo que la Biblia nos enseña, sino que enseñan una doctrina satánica, demoníaca, palabra de Satanás. Afirman ellos que la cruz es el instrumento en el que el demonio derrotó a Cristo, en el que la muerte triunfó sobre Cristo. La cruz es el instrumento para ellos en la que Cristo fue derrotado, Cristo fue humillado, destruido, matado, asesinado, borrado por completo en ese sacrificio de la cruz. Pero ¿qué dice la Santa Biblia al respecto? Todo lo contrario. La cruz es el instrumento de triunfo de Cristo sobre el pecado, de Cristo sobre la muerte, de Cristo sobre el demonio. No del pecado sobre Cristo, no de la muerte sobre Cristo, no del demonio sobre Cristo, no. La cruz es el signo de la victoria triunfal, eterna, definitiva de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio, sobre el mal, etc. Eso tampoco me lo inventé yo, y eso tampoco se lo inventa la Iglesia Católica. Miren cómo lo dice Efesios capítulo 2, 16. Mediante la cruz, Dios reconcilió a ambos pueblos, a los gentiles y a los judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades con Dios. En la cruz no se mató a Cristo. En la cruz, Cristo mató las enemistades con Dios y reconcilió a los creyentes del pueblo judío y a los creyentes del pueblo gentil, o de los pueblos que todavía no hacíamos parte del cuerpo de Cristo por no ser judíos, pero que a partir de Cristo y de su sacrificio en la cruz, sí lo llegamos a ser. En esa cruz es donde se reconcilió a todos los creyentes en Cristo, que entramos a ser parte de un solo cuerpo. Y ese único cuerpo de Cristo es la iglesia. Así lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 12. San Pablo está escribiendo allí y está explicando muy bien lo que significa que seamos el cuerpo de Cristo, que seamos la iglesia. Cristo es la cabeza, tú y yo, y cada creyente de los que a través del bautismo nos hemos unido a esta iglesia de Cristo, entramos a ser parte de su cuerpo. Lo dice San Pedro también en su primera carta, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Sabiendo que han sido ustedes rescatados de la conducta necia que heredaron de sus padres, no con algo pasajero, con oro y plata,
sino con una sangre preciosa, como de cordero sin mancha y sin tacha, Cristo nuestro Señor. Allí está diciendo San Pedro cómo el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha liberado a nosotros de nuestros pecados y cómo esa sangre de Cristo fue el salario con el cual se pagó nuestra liberación. Por eso Cristo es redentor. La redención significa eso. Cuando se redime algo es porque se paga el precio de eso que se quiere redimir. Cristo nos redimió a nosotros pagando no con oro y plata, ni con otra cosa caduca o pasajera, sino con su propia sangre. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder para liberar. Y claro que tiene poder. Y claro que se derramó sobre esa cruz. Y claro que hizo la cruz también santa. El mismo San Pedro, en su primera carta, esta vez ya en el capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, no es cierto lo que dicen los protestantes como palabra de Satanás, que Cristo fue derrotado en la cruz. Todo lo contrario. En la cruz, Cristo dejó al diablo derrotado. Knockout. Lo noqueó por completo. Lo dejó derrotado por completo. Cristo, que no tenía pecados, murió por nosotros, siendo él causa de pecado, sin cometer pecado, para que tú y yo, que somos tan pecadores, inclusive ustedes, hermanitos protestantes, por más que ya niegan, pues, que no tienen, por más que ya niegan que tienen pecados, que son pecadores, esos pecados de ustedes también llevaron a Cristo a la cruz. De una manera más clara, para descubrir cómo de verdad no es que Cristo haya sido derrotado en la cruz, sino todo lo contrario, que Cristo fue el que derrotó, el que triunfó en la cruz sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre el demonio, etcétera, etcétera. Miren cómo lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Miren cómo lo dice San Pablo de hermoso en este pasaje en su carta a los Colosenses. Y a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con él y les perdonó todos sus delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Vamos a hacer un análisis cortito a este pasaje tan profundo de solamente 2 versículos que nos enseña una verdad tan fundamental para seguir nosotros adorando a Cristo, que en la cruz dio su vida por nosotros, y para seguirlo por tanto entonces recordando, venerando en la cruz el sacrificio de Cristo en la cruz como la muestra más grande del amor de Dios. Y por eso nosotros, en la presencia de una imagen que tiene todavía representado a Cristo muriendo en la cruz o muerto en la cruz, recordamos ese gran amor de Dios por nosotros y adoramos, no a la cruz, a Dios, a su amor por nosotros. Dice San Pablo, Colosenses 2, del 13 al 15, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, a nosotros que estábamos todos muertos espiritualmente, porque el pecado causa justamente eso, la muerte de la gracia de Dios en nuestros corazones. Dios nos vivificó, es decir, nos devolvió a la vida juntamente con Él, con Cristo, y nos perdonó todos nuestros delitos. La cruz es entonces instrumento de reconciliación de nosotros con Dios. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Acuérdense lo que nos decía ya antes Gálatas 3:13, que nosotros ya estábamos malditos y Dios puso a Cristo como causa de maldición por nosotros para que Él cargara la maldición que pesaba ya sobre nosotros. Eso significa lo que está diciendo aquí el mismo San Pablo en este pasaje de Colosenses 2:13 al 15. Cristo canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Eso en paisa significa
lo que dice San Pablo en Gálatas 3:13, que Cristo tomó sobre sí la maldición que ya pesaba sobre nosotros. Cristo se hizo causa de maldición por nosotros, para que tú y yo, en lugar de ser malditos, maldecidos, fuéramos bendecidos por su sacrificio lleno de amor en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, es decir, una vez que ya venció el mal, el demonio, el pecado, la muerte, las estructuras de mal, todas esas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, una vez que ya derrotó todas esas cosas, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. En la antigüedad, cuando un rey era derrotado, el rey que le ganaba sacaba a ese rey vencido y a todos sus soldados que sobrevivían pues a las batallas y a todos los de la corte, los ponían a caminar como en un desfile, en una caravana, para burlarse de ellos. Públicamente hacían escarnio de ellos, hacían burla de ellos para mostrar que habían sido derrotados, que ya no tenían poder, que iban a morir pronto. Eso mismo está haciendo Cristo cuando en la cruz públicamente manifestó su triunfo, el triunfo de Cristo sobre el pecado, el mal, la muerte, el demonio en especial, etc. Vamos a tomarnos un ratito para meditar en una canción muy hermosa, conocida por muchos de ustedes, que nos habla de cómo nosotros los cristianos llevamos sobre nuestro pecho una cruz y en nuestro corazón llevamos las enseñanzas de Cristo, la fe cristiana que nos dejó el Señor en la única y verdadera iglesia que Él fundó, que es la Santa Iglesia Católica. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Hoy teme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz. Y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús.
y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Con esa canción tan hermosa que nos recuerda que cargar sobre nuestros pechos la cruz no es para nada una falta en contra de Dios, ni es tampoco proclamar que Cristo sigue muerto para nosotros, ni ninguna de esas tonterías con las que los hermanitos protestantes llenos de odio en contra de nosotros y viviendo también como enemigos de la cruz, como lo decía San Pablo, proclaman pues todas esas cosas sin que sean verdad. Vamos a continuar con la última ideita en torno a ese tema de la cruz que es tan importante y tan bonito para nosotros, respondiendo a una cuestión en la que sobre todo los hermanitos testigos de Jehová se confunden bastante y llevan pues a la confusión a todos estos pobres que los escuchan y que les creen y que se pierden pues en esa fe que no es la fe cristiana verdadera, sino que es una doctrina demoníaca, satánica, una doctrina que los lleva a su propia perdición. Y es ese tema en el que dicen ellos que Cristo no murió en la cruz, es decir, Cristo no murió crucificado, sino que murió fue clavado de un palo, de un pedazo de madera, de un tronco, porque malinterpretan los pasajes de las Sagradas Escrituras. En una Biblia correcta, aún podríamos decir, en una Biblia no tan chafa como la de los testigos de Jehová, digámoslo así, en una Biblia, por ejemplo, como la Reina Valera, todavía en Biblias como estas, más por supuesto en las católicas, que son las verdaderas, las originales, las que no están alteradas, la palabra madero aparece solamente 4 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, indicando el material con el que la cruz fue hecha. Pero los testigos de Jehová en sus Biblias han cambiado todas las ocasiones en las que aparece la palabra cruz y han cambiado la palabra cruz por la palabra madero, ¿sí? Todas las ocasiones, todos los textos bíblicos, por ejemplo, que hemos meditado en los que aparece la palabra cruz, ellos la han cambiado poniéndole la palabra madero, ¿sí? Para decir entonces que Cristo no murió crucificado, Cristo no murió clavado en la cruz, sino que murió clavado de un palo, de un tronco, ¿sí? Hay citas bíblicas que nos muestran a nosotros la falsedad de esa afirmación y el error tan grande en el que caen los hermanitos pastores de los testigos de Jehová cuando afirman una cosa como esas y cuando han cambiado la Biblia para que afirme una barbaridad como esas. Pasajes como Mateo 27, 37 y Juan 19, del 19 al 20, se convierten en pruebas irrefutables de la gran falsedad de los testigos de Jehová cuando afirman cosas como estas. ¿Qué dice Mateo 27, 37? Sobre su cabeza, en la crucifixión, sobre la cabeza de Cristo pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Para que Cristo hubiera estado crucificado en la cruz, valga la redundancia, tiene sentido que el letrero que pusieron estaba sobre su cabeza, porque sus manos estaban abiertas. Si hubiera estado Cristo clavado en un palo, ese aviso, ese letrero, hubiera estado sobre sus manos, no sobre su cabeza. Juan 19, del 19 al 20, dice que ese letrero era grande porque desde lejos se podía leer y estaba además en 3 idiomas, en hebreo, latín y griego. Y finalmente, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 25, ante la duda, la incredulidad de Tomás, cuando sus hermanos apóstoles le dicen a él que Cristo resucitó, la respuesta de Tomás es esta: si no veo en sus manos la señal de los clavos en plural, aludiendo a que no fue un solo clavo, sino 2, los que sostenían el cuerpo de Cristo en la cruz, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creeré. Eso muestra entonces que la falsedad de los hermanos protestantes al negar la cruz no está sustentada por la Santa Biblia, y por eso entonces se pierden ellos y hacen perder a los que los siguen. Terminamos entonces este pasaje, esta catequesis, y reciban en el nombre del Señor la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.